Bueno, pues ya estamos un miércoles más aquí en la hora del libro. Buenas tardes, Manuela. Hola, ¿qué? Y hoy continuamos con libros, infantil, muy infantil, no, juvenil, sí, adulto, juvenil, sí. Que nada más y nada menos que Mujercitas, de Louisa May Alcott, una mujer que nació en 1832 y que murió en 1888 y que en su época fue una activista, esta mujer. Sí. Así que, bueno, y escribió este libro, Mujercitas, luego Hombrecitos, también ese tuvo menos... Y Los muchachos de Joe, también. Ese no lo conocía yo. Y la segunda parte de este libro, que se llamaba Aquella mujercita, que es la segunda parte de este libro. Nosotros nos vamos a centrar en la primera parte, pero hay una segunda parte. Y luego pues existen también 4 adaptaciones cinematográficas del libro. Bueno, Manuela, cuéntanos la historia de estas 4 muchachas. Antes de entrar en el libro, vamos a entrar en la autora, ¿vale? Sí. La autora... yo creo que el libro es un poquito autobiográfico, porque la autora tenía 3 hermanas más, es decir, que eran 4 chicas en su casa, y su padre era un filósofo intelectual, pero sobre todo era una persona con pocos pies en la tierra. Entonces tenía unas ideas muy avanzadas para su tiempo, muy liberales, pero poco prácticas. Soñaba y de hecho puso en práctica alguna vez una escuela donde la enseñanza era distinta, no tuvo éxito. Luego puso en práctica como una especie de convivencia agrícola donde repartían las tierras, donde todo era paz, pero tuvo también poco éxito porque lo primero que fue que los productos del campo eran de poca calidad. Total, que no tenía dinero. Esta familia se mudó 20 veces persiguiendo los sueños del padre, pero ellas lo pasaron mal porque eran pobres, ¿no? Entonces esta chica, Louisa May Alcott, pues sabía que tenía que ayudar a sus padres, a su familia, para poder comer, porque con las ideas magníficas del padre no había pan. Y trabajó de muchas cosas, dando clases particulares, muchas cosas, pero sobre todo escribía. Ella lo que quería era ser escritora. Y presentaba, pero le daban poco dinero por sus artículos. Pero un editor se dio cuenta de que había un vacío de lecturas dedicadas al público femenino, digamos juvenil, porque la literatura de la época lo que era una literatura moralista, de enseñar a la mujer que su papel en la vida era ser ama de casa, tener hijos, la casa y poco más. Sí. Pero no había una literatura feminista. Y entonces le encargó, porque esta Louisa May Alcott no era muy conocida, pero sí la conocían de presentar artículos, había publicado ya un libro, porque esta chica también estuvo trabajando. Estamos hablando de la guerra civil estadounidense, de los estados del norte con los del sur. Y entonces esta chica estuvo trabajando en un hospital de enfermera, heridos de guerra, ¿no? Y era una chica conocida en el ambiente literario, no muy conocida, pero bueno. Y este editor le encargó este libro, y ella no tenía mucha ganas de escribir este libro porque a ella le interesaba otro tipo de lectura, de escritura. Pero bueno, si le daban dinero, y ella lo que necesitaba era dinero en la mesa de su casa para comida, pues escribió este libro en 2 meses. En 2 meses. Esta primera parte la escribió en 2 meses porque le hacía falta el dinero. Y en 2 meses fue capaz de escribir Mujercitas. En 2 meses escribir un libro que no es fácil. No. Y gordito, ¿eh? Sí, este libro. Sí, pues lo escribió en 2 meses. Y entonces, pues, el libro ya digo que es un poquito autobiográfico. Tengo que decir también, para terminar la biografía de esta escritora,
que cuando trabajó en el hospital con los heridos de guerra, pues se contagió de tifus. En aquel entonces estaba de moda de que era muy bueno el tratamiento con mercurio. Sí. Y entonces la trataron a ella con mercurio para curarle el tifus. Pero durante toda su vida, pues padeció muchos dolores, muchas enfermedades, porque ahora se sabe que el mercurio era un veneno. Es tóxico. Estaba totalmente envenenada con el mercurio. Claro. Y murió a los 55 años. Muy joven. Bien, dicho esto, empezamos con el libro que creo que es autobiográfico, porque el libro comienza un día de Navidad o víspera de Navidad, 4 hermanas. Yo lo de los nombres lo llevo regular. Te lo digo yo. Venga. Meg, Beth, Amy y Josephine. March. Que la el mayor apellido era Meg. Meg. Después, Beth. no. Después, yo. Joe. Yo. Sí. Después, Beth y Amy. era enfermiza. Y luego, Amy. Pero la enfermiza no era la más pequeña. No, la tercera. La tercera. Beth. Bien, bueno, pues son 4 hermanas muy distintas entre sí, pero que se quieren muchísimo y con su madre. Y una criada que está con ellas más por amistad que porque le paguen, porque no le pueden pagar de lo pobre que son, que se llama Ana. El padre está en la guerra. Y está en la guerra, es muy mayor para ir a la guerra, pero está de capellán en la guerra. Entonces están solas y su economía pues precaria, no, lo siguiente. Así que tienen que repartirse. La mayor, Meg, que es, digamos, muy guapa. Además ella, su finalidad es casarse y verás que tiene los ideales de la época. Eso, ¿no? Los ideales tradicionales de esa época. Ella trabaja en una guardería con los niños pequeñitos. Luego está Joe. Joe trabaja con su tía, tienen una tía rica. Sí. Y ella va a leerle y a estar allí, pero la tía es una déspota. Tan sometida a la tía, porque sí, claro, la tía tiene dinero. Claro. Y entonces ellas, que están muy mal, pues la tía le da dinero, pero a cambio tienen que... Total, que esta chica tiene que ir allí a leerle, a hacerle compañía. Pero tiene que estar allí también haciendo cosas, porque su tía, que no me acuerdo cómo se llamaba ahora, es muy déspota y entonces pues la trata regular. Luego la tercera es Beth. Es enfermiza, siempre ha estado enfermiza. Tiene algo de corazón, creo. Entonces Beth no hace nada, está allí en la casa con la madre. Y la chica es Amy, que va al colegio todavía, aunque luego se revela y dice que ya no va más. Ella le gusta las artes y es un poquito como la mayor. Se quiere arreglar. Sí, es más superficial. Sí, y sufre mucho el no tener dinero porque ellas querrían tener buenos vestidos. De hecho las invitan a una fiesta y Joe tiene que ir con un vestido muy anticuado, que además al plancharlo se ha quemado por detrás, y sufre mucho, ¿no? Joe es una chica, de todas ellas, la más liberal, la más distinta a la época, es decir, ella parece una mujer muy avanzada, ¿no? Y es escritora. Por eso digo que es autobiográfico, porque es como la autora del libro. Manda algunos artículos a las revistas y entonces algunos se lo publican, pero bueno, ella lo que quiere es escribir. ¿De qué va este libro? Pues por primera vez, por eso tuvo tanto éxito desde que salió, por primera vez las mujeres no tenían que guardar una norma, sino se podían salir de la norma, podían hacer lo que quisieran, tenían voz. Entonces este libro, en cuanto salió, el editor sabía que iba a tener éxito, porque sabía que ese público femenino, juvenil, estaba totalmente inexplorado, ávido de literatura de ese tipo. Claro. Pero fue, bueno, la primera edición, que fueron 2000 ejemplares, se agotó en un mes. Y la autora, Louisa May Alcott, cobró $1000. Te estoy hablando de los años 1868.
Tú fíjate. Del siglo XIX. Como si le tocara la lotería. Era un capitalazo entonces. Fue un asombro, es decir, la gente lo leía deseosa de leer, ay, mira, y se lo comunicaban unos a otros y se agotó. La primera edición se agotó en un mes. Sí. Y bueno, y habla, enfrente de ellas vive un señor rico, que es el señor Loren, que tiene un hijo que es Lori. Lori se hace amigo sobre todo de Joe, pero Lori tiene un tutor que es una especie de profesor militar que había allí, y se enamora de Meg, de la primera, de la mayor. Pero claro, este tutor era más pobre que la rata. Entonces, ahí anda. ¿Qué problema tienen más? Pues el día a día, las peleas de las hermanas o los amores, porque la verdad es que se llevan muy bien y se quieren. Sí, sí, sí. Luego la supervivencia que tienen y luego el problema de que tienen el padre en la guerra. Y hay un tema, y es que el padre se pone enfermo y llaman a la madre, temiéndose lo peor. El señor Brooke, que es el tutor de Lori, va con ella y se tiene que ir a Washington, que es donde estaba el hospital. Y las niñas se quedan en casa, y en medio de esa estancia de la madre fuera de casa, la de en medio, Beth, porque ellas hacían muchas obras de caridad, teatro. Iban a una familia que tenía muchos niños y allí esta niña Beth se contagia de escarlatina, que en aquel momento era una enfermedad como el sarampión, una cosa así, que si lo pasas de pequeña no pasa nada, pero si lo pasas de mayor... Lo pasas peor. Entonces Beth, como además tenía complicación de corazón, creo, pues temen lo peor, y tienen que llamar a la madre, porque las hermanas, por mucho que la cuiden, llega un momento en que el doctor les dice, llamad a vuestra madre porque esto tiene mala pinta. Viene la madre y milagrosamente la niña sale adelante. Con lo cual, luego ahí hay, yo qué sé, por ejemplo, el carácter de Joe, que es un carácter fuerte. Amy tiene también un carácter fuerte. Se pelean un día las hermanas porque Joe no quiere llevar a Amy a una ópera o un teatro, no sé qué. Y Amy le quema todas las historias que había escrito. Joe no la perdona, pero luego tienen un accidente en la nieve que se hunde en un lago helado. Sí. Yo qué sé, son las vivencias de una familia, ya digo, con muchas necesidades, pero mucho amor. Muy unida, sí. Mira, estoy leyendo aquí críticas de escritoras sobre Mujercita y me he fijado en una porque como... hace algunas semanas hablamos de Manolito Gafota, de Elvira Lindo, y Elvira Lindo hace esta crítica de Mujercita. Hasta que no leí, no fui consciente de que las novelas que tanto me gustaban tenían un autor y que ese autor podía ser una chica. Recuerdo que entonces vivíamos en Palma de Mallorca. Yo tenía 9 años. Joe March escribía relatos y yo también quería hacerlo. Fue entonces cuando empezó todo. Fíjate, la iluminó. La iluminó. La inspiró, para su vida. Sí. Qué fantástico esto. Es que es un libro muy, muy agradable de leer y luego muy vivencial. Se vive la rutina, el día a día, las conversaciones entre las hermanas. Luego Joe lo pasa mal porque al señor Brooke, al tutor, le gusta Meg. Y llega un momento, son niñas, porque Meg tendría 15 años, Joe 14, es decir, son niñas. Pero Joe es muy decidida. Cuando la madre tiene que ir a ver al padre y necesita dinero, su tía le da dinero, pero menos de lo que necesita. Y entonces Joe va a la ciudad, se corta el pelo y lo vende. Exactamente. Y le da a la madre el dinero. Es decir, que son niñas muy decididas, sobre todo esta Joe. Y bueno, y entre ellas pues pasa de todo, y luego Meg al final quiere al señor Brooke. Joe se enfada y tú estás leyendo el libro y dices, ¿por qué no quiere que acepte a Brooke? Ella achaca al hecho de que es muy joven Meg, que no debe comprometerse porque es muy joven, pero al final dice, es que no quiero que se vaya, es que es mi gran amiga.
Y si se enamora, se va a ir. Claro, es que ella lo que quiere es mantener la familia unida, y sabe que en el momento en que una de las hermanas ya se case, pues eso ya se va desvinculando, claro, lo que suele pasar, ¿no? Pero bueno, también tenemos que decir que hay 4 adaptaciones al cine, la última de no hace mucho, la primera del director Cukor, James Cukor creo que se llamaba. Bueno, a mí la que más me gusta es la segunda, que aparece Elizabeth Taylor muy jovencita ahí. A mí esa es la que más me gusta. Y bueno, que están ahí para que las veamos también. Esto, como hemos dicho antes, este libro, primero, esta es la primera parte, Sí. termina ahí donde hemos dicho, pero hay una segunda parte que escribió después, un año así después, donde las hermanas ya, Meg se ha casado, Amy está en proceso. Joe creo que viaja, ¿no? A Europa, ¿no? No, la chica es la que O viaja. la chica viaja a Europa. Amy con su tía. Sí. Y Joe escribe y se puede independizar y está en Nueva York y conoce a un profesor. Exacto. Luego, es decir, que hay una segunda parte, Es pero que nosotros nos centramos en la primera. En la primera. Es que en la última adaptación que hicieron al cine, mezclaron los 2 libros. Ya lo sé. Entonces, bueno, pues hay partes de ese como de ese final, ¿no? Sí, de esa evolución de las hermanas. Y bueno, pues nada, que esperemos que el verano cojan Mujercita y que se lo lean. Sí, con el calor. Las tardes son muy largas. Y es un libro muy agradable de leer. Así que se lo pueden llevar a la piscina, a la playa, debajo del aire acondicionado, donde sea. Bueno, Manuela, hasta la próxima. Vale.